Hola a todos. En este vídeo vamos a presentar Naudit Monitorama. Esta herramienta nos permite, a partir del tráfico de la red y su posterior análisis, identificar si en alguno de sus segmentos encontramos algún tipo de problemas. De esta forma, en este caso de una empresa ficticia que tiene dos CPDs, un CPD principal y otro de respaldo, tendríamos para cada uno de los segmentos de la red información relevante que nos indicaría si estamos observando problemas en dicho segmento o no, ¿vale? Así podemos ver que en el segmento SDN3 el porcentaje de problemas es del 0%, mientras que en el segmento de control es el 16%. Así, si nosotros queremos, podemos pinchar en ese segmento de control y ver qué es lo que está ocurriendo en concreto. Así nos sale esta información, que sería una información temporal para indicarnos cómo ha ido variando, en este caso cada 5 minutos de forma agregada, la calidad, donde cuanto más verde es mejor y cuanto más claro pues indica que la calidad está siendo peor. Y a continuación tenemos información relativa a cómo hemos calculado ese porcentaje de problemas. En este caso concreto pues podemos ver que el problema está debido a que hay muchas conexiones que tienen pérdidas en los paquetes, mientras que sin embargo no vemos problemas en lo que se referiría al tiempo de ida y vuelta de los paquetes en las conexiones de TCP. Tampoco se ven conexiones saturadas, es decir, no se ven ventanas cero en TCP, tampoco se ven retransmisiones en el sentido contrario de a donde se ven las pérdidas. Y por último, pues se ven que todas las conexiones van bien, es decir, que no se ven TTLs próximos a uno. Bueno, aunque ya hayamos identificado que el problema en este caso se debe a que hay pérdidas en la conexión, podemos tener también información muy útil como la volumetría tanto en bits por segundo como en paquetes por segundo, que puede sernos útil para dimensionar los buffers de los routers, o en conexiones por segundo, que puede ser igualmente útil para dimensionar los cortafuegos. Si bajamos un poco más, pues ya tenemos lo que serían las métricas de calidad que veíamos antes, pero de forma más detallada, incluso identificando cuál sería el conjunto de direcciones IP más relevante. En este caso de esta red de control, pues solamente hay una dirección, pero si hubiese más, pues aquí se podrían ver múltiples puntos. En este caso vemos efectivamente que el RTT está por debajo de los 2 milisegundos, que bueno, que las saturaciones en general pues son del 0%, salvo en algún caso particular. Podemos ver que efectivamente en un sentido de la comunicación no hay muchos problemas, pero en otro sentido sí que vemos que hay muchas pérdidas. Por otro lado, no se observan problemas de que haya conexiones que no responda al servidor, sí alguna que cuando el servidor ha respondido el cliente no ha entregado la respuesta. Por último, pues vemos que tampoco hay conexiones que tengan cierres abruptos, cierres con reset. Esta información nosotros la podemos tener para el caso que tenemos aquí, que sería la última hora, pero podríamos tenerlo también para ver cómo ha ido evolucionando a lo largo del día, ¿vale? Por ejemplo, las últimas 24 horas. Y en este caso, pues podríamos observar cómo ha ido evolucionando el tráfico a lo largo de todo el tiempo, ¿vale? De forma que podamos, esas gráficas que teníamos antes, tenerlas más detalladas y ver los problemas de retransmisiones que no es algo puntual, sino que nos ha ocurrido realmente a lo largo de todo el último día. Si esta información no fuera suficiente, tenemos adicionalmente un panel de trazas en el que, fijando un tiempo muy concreto, por ejemplo, los últimos 5 minutos, pudiéramos, en este caso tendríamos que irnos un poquito para atrás, pudiéramos hacer una captura de una traza para poder abrirla con el Wireshark, ¿vale? O incluso podríamos crear un informe automático de Naudit Fermín en el cual tendríamos información todavía más detallada, ¿vale? De hecho, si pinchamos en este caso que tengo preparado, aquí podríamos ver que efectivamente estamos viendo que en esa red de control de la empresa ficticia Contoso en su CDPDA, pues está teniendo problemas de fiabilidad en TCP y en este caso pues podríamos ver esos problemas que veíamos antes e incluso un análisis mucho más detallado
con muchas gráficas que nos dan información completamente relevante acerca de las IPs que nos estén causando el problema. Bien, espero que os haya sido de interés. Nos vemos en el próximo vídeo.